Buenas tardes, bienvenidos a Joyas Auténticas. Yo soy María y hoy quiero compartir un tema que se llama el Génesis capítulo 1 como una línea de reforma. Les pido que me acompañen en oración. Bondadoso Señor, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre. Te ruego que me concedas el poder de tu Santo Espíritu, que me recuerde, que me concedas las promesas que están escritas en la palabra, que tú pondrás las palabras que debamos de hablar, recuérdanoslas y aleja de aquí toda mala influencia, controla toda palabra que se diga, bendice los que van a ver este video para que les sirva para bendición y salvación de sus almas y para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije, el tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama el capítulo 1 de Génesis como una línea de reforma. Los 7 días de la creación como una línea de reforma. Los que hemos estudiado las líneas de reforma vemos que, bueno, allá en el libro de El conflicto de los siglos, el capítulo 20, el primer párrafo, el capítulo se llama Luz a través de las tinieblas. El primer párrafo dice: el trato de Dios con los hombres en cada movimiento de reforma es siempre el mismo. Los movimientos de hogaño concuerdan con los de antaño. Entonces, pues siempre empezamos a estudiar las líneas de reforma para que se hace cuando venía un tiempo del fin. Y tenemos aquí que el Génesis no es un tiempo del fin. El Génesis es el alfa, es el inicio de la creación. Pero encontramos allí una línea de reforma también. Y es que allá en el Apocalipsis, capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Son palabras que dice Juan el Revelador, inspirado por el Espíritu Santo, pero que están dando una característica de Cristo Jesús. Porque pues el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, los profetas, las cosas que deben suceder pronto. Y Él nos las reveló por medio, enviando a su ángel Gabriel a su siervo Juan. Y allí nos revela en Apocalipsis 1:8 una característica de Jesús. La característica es: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y para entender un poco más acerca de esa característica, vamos a ir a Isaías, capítulo 44. Isaías capítulo 44.
los versos del 6 al 8. Y dicen así. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo proclamará y denunciará esto, y lo ordenará por mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y vamos a leer Isaías 46, del verso 8 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, o también podemos decir desde el principio. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad. Acordaos de esto y sed hombres. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad. Porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Así que el Señor anuncia lo por venir desde el principio. Tenemos que el Génesis en la Biblia es el principio. Pero como Dios es el primero y el último, el principio y el fin, el que con el principio nos dice el porvenir, las cosas que están por venir, pues en este inicio de la creación tenemos lecciones para nosotros en el tiempo del fin y vemos que encontramos allí una línea de reforma, porque trae todos los pasos de las líneas de reforma que hemos estudiado antes. Pues cada línea de reforma inicia con un tiempo de oscuridad y la respuesta de Dios a esa oscuridad son los mensajes de los ángeles. Y es un aumento de conocimiento. Entonces, cuando empezamos a leer Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que si había tinieblas sobre la faz del abismo, había oscuridad. Y abismo se le llama a la tierra, como dice ahí en ese mismo verso, desordenada y vacía. ¿Pero vacía de qué? Estaba vacía de la palabra de Dios, estaba sin Dios, y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Ese no fue el propósito con el que Dios creó la tierra al principio, para que estuviera desordenada y vacía. Dios tenía un propósito cuando creó la tierra,
Y si yo preguntara a muchos estudiosos de la Biblia aquí, ¿cuál es el propósito con el que Dios creó la tierra? Me dirían que Dios creó la tierra con el fin de llenar el vacío que dejaron los ángeles que cayeron con Satanás, cuando Satanás fue expulsado del cielo por su rebelión. Pero tengo acá unas citas que quiero compartir con ustedes, porque no solamente fue ese el propósito de Dios al crear la tierra, sino que Dios también creó la tierra para que fuera habitada, para que fuera el hogar de los obedientes de Dios, el hogar de su reino. Así que voy a leer una cita en El Hogar Cristiano, página 488, párrafo 3. Y dice así: el gran plan de redención dará por resultado el completo establecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. ¿Para qué? Para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. No importa, Satanás ha luchado 6,000 años por mantener el dominio de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Ese es el propósito de Dios al crear la tierra. Tenemos otra cita acá que está en El Conflicto de los Siglos, es semejante, pero vamos a leer esas tres citas que confirman lo mismo, porque es una regla bíblica que en boca de dos o tres testigos se dará por cierto alguna cosa. Entonces vamos a leer El Conflicto de los Siglos, página 736, párrafo 1. Y dice así: la tierra dada al principio al hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. Así dice Jehová, el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció, no en vano la creó, sino para ser habitada la formó. Isaías 45:18. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse ésta en la morada de los redimidos. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse ésta en la morada de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37:29, Salmo 37:39, y la cita que acabo de leer está en El Conflicto de los Siglos, página 733, párrafo 1. Vamos a leer una siguiente cita que está en el libro de Patriarcas y Profetas, que está en el libro de los Patriarcas y Profetas, pero yo no le escribí aquí la página
Voy a ver si tengo por allí la cita. Permítame un momentico. Bueno, la página es 342.2 y está en el capítulo 29 del libro de Patriarcas y Profetas y se llama Enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Así se llama ese capítulo, es el capítulo 29, está en el libro de Patriarcas y Profetas la cita. Y dice así: el gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado, no solo el ser humano, sino también la tierra. Será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante más de 6,000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Entonces, Dios tenía un propósito al crear la tierra. Pero la tierra cayó en pecado, fue entregada por el hombre en las manos de Satanás, y como dicen estas citas, él ha luchado 6,000 años por mantener el dominio de la tierra, pero debemos estar seguros que el propósito de Dios al crear la tierra se cumplirá. Entonces, la tierra cayó en pecado y vino oscuridad sobre la tierra. Y la respuesta del Señor a la oscuridad que se cierne sobre la tierra son las líneas de reforma. Entonces, en el tiempo del inicio, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había entonces oscuridad. Y vamos a leer, a ver acá en el tablero que ustedes están viendo ahí al fondo. Yo traje algo, aquí está. Yo traje algo con que señalar en el tablero. Vemos que en cada línea de reforma siempre tenemos un tiempo de oscuridad. Como lo ven acá, dice oscuridad. ¿Y qué trajo esta oscuridad? La rebelión. ¿Y la rebelión qué trajo? Caos. Como vemos, la tierra está hoy en día en caos también, como al principio. ¿Y cómo estaba la tierra al principio? Estaba desordenada. ¿Y por qué estaba la tierra desordenada? Y también estaba vacía. ¿Por qué estaba? Porque le hacía falta la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué comparamos nosotros la palabra de Dios? Como dice el Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera en mi camino. Por lo tanto, si la palabra es la lámpara, es la luz, pues
como le faltaba la palabra, pues era la oscuridad. ¿Y quién es el responsable de la rebelión, de la oscuridad, del caos, de que la tierra esté desordenada y vacía? Satanás. Y como les dije antes, la respuesta de Dios a cada tiempo de oscuridad son las líneas de reforma. Entonces aquí en esta línea de reforma, después de esta oscuridad, Dios viene con su respuesta y empieza un tiempo del fin, pero que es lo mismo que un tiempo del inicio, porque como dijimos antes, Jesús es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que con las cosas del principio nos dicen las cosas del fin, las cosas del porvenir. Entonces, total, este principio es igual que el fin, pero aquí lo tenemos tiempo del inicio, que es lo mismo que tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, ¿qué sucede? Dios empieza a mandar su respuesta a la oscuridad que está reinando en la tierra. Entonces viene el mensaje del primer ángel, viene un incremento de conocimiento. Y el mensaje del primer ángel lo encontramos en el libro del Génesis. Permítanme un momentico. En el libro del Génesis, Génesis 1, verso 3. ¿Y qué dice Génesis 1, verso 3? Génesis 1, verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, había oscuridad en la tierra. Dios trae su línea de reforma en respuesta a esa oscuridad. Y tenemos Génesis 1, verso 3, que dice, Dios dijo, sea la luz. Ahora, yo quiero que los que vayan a ver este video, como que piensen en esta pregunta que voy a hacer acá. ¿Cuál fue la luz que trajo Dios al principio? Muchos me dirían que la luz que trajo Dios al principio fue el sol, o las estrellas, o la luna, o la luz del día. Pero resulta que esa no fue la luz que Dios trajo al principio. Porque cuando estudiamos la Biblia, como Dios mismo dice que la Biblia debe estudiar, encontramos que el sol y la luna, porque el sol es para que señoree en el día y la luna es para que señoree en la noche, fueron hechos el cuarto día. Cuando usted lee el verso 14 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento. Estoy leyendo Génesis 1, 14. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales para las estaciones y para los días y años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Entonces, tenemos que la luz del sol o de la luna no fue la luz que Dios hizo el primer día, porque aquí en el verso 3 dice, y dijo, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces aquí está hablando de una luz que hizo Dios el primer día. Y este relato de la creación nos dice que la luz que Dios hizo el primer día no fue la luz de la luna y las estrellas, porque la luz del sol, la luna y las estrellas fue hecha el cuarto día. Entonces, ¿cuál es la luz que Dios hizo el primer día? Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 6, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, claramente este verso de 2 Corintios, capítulo 4, verso 6, nos está hablando de la luz que Dios hizo el primer día de la semana. Porque él dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que de esta oscuridad aquí al principio resplandeciese la luz. ¿Y cuál fue la luz que resplandeció en esa oscuridad? Es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Entonces, Dios al principio hizo el conocimiento, hizo resplandecer la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, si leemos lo que dice el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, dice: mas en el principio era el verbo. Otras traducciones dicen la palabra. Entonces vamos a tomar la palabra. Dice: mas en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora vamos a saltarnos al verso 14 de este mismo capítulo, Juan 1, 14. Y dice así: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O el verbo o la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo y la palabra son lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo al principio? El conocimiento de Cristo, el conocimiento de su palabra. No que lo haya hecho a él en el principio, porque Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. No tiene principio ni tiene fin. Pero la respuesta de Dios a la oscuridad que había en la tierra al principio fue el conocimiento de la palabra, y el conocimiento de la palabra es lo mismo
que el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, la luz es la palabra, que es igual a Cristo. El responsable de la oscuridad, de la rebelión, del caos, de la tierra desordenada y vacía es Satanás. Entonces, aquí desde el principio tenemos una controversia entre Cristo y Satanás. Y tenemos la última línea de esta línea de reforma aquí del Génesis que hemos puesto. Esto es una serie, es un estudio que tiene varias series. Y esto se completará y se aclarará más en las siguientes series, pero por lo pronto vamos a estudiar el contenido de esta primera serie. Y en esta primera serie vamos a ver acá, en esta parte, cuando Dios dijo, Génesis 1:3, sea la luz, o sea, el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la venida del primer ángel. Y aquí al final de la línea tenemos el mensaje del tercer ángel. Mensaje del tercer ángel, que es el cierre del tiempo de gracia. Y después del cierre, después de la última línea, siempre hemos tenido que viene el número 7. Cuando se cerró el tiempo de gracia en la línea de reforma de los tiempos de Noé, vemos que Noé entró en el arca y el Señor cerró la puerta y pasaron 7 días que no llovió. Y en la línea de la reforma del tiempo de los mileritas, se conoce que después del cierre del tiempo de gracia, en 1844, vino el conocimiento del séptimo día de reposo, el séptimo día de la creación. Entonces, ese sería el mensaje del tercer ángel acá. Pero en los 7 días de la creación tenemos una línea de reforma, como usted ve aquí. Aquí están los 7 días de la creación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los 7 días de la primera semana. Y vamos a leer nuevamente Génesis 1:3 como el primer día de la semana y el primer mensaje angélico. Y dice, otra vez vuelvo a leer, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero sucede más. Sucede que Dios le dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora nosotros hemos estudiado que el Evangelio eterno, en cada línea de reforma, es un proceso de prueba profético en 3 pasos. Entonces, aquí tenemos el primer ángel, el primer paso. Y luego, ¿qué sucede? Que dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué causó Dios allí? Una división. Siempre el Evangelio eterno hace división y siempre produce 2 tipos de adoradores. Los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Por eso, y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces hay una formalización del mensaje de Dios y ese mensaje hace una división entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Y dice acá el 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces la formalización del mensaje fue el primer día de la creación. Ahora,
ese mensaje del primer ángel tiene que recibir poder, como en la época de los mileritas vino primero. Estoy hablando de estos mensajes de los tres ángeles que están en Apocalipsis, capítulo 14, versos del 6 al 12, y el mensaje de el primer ángel en la época milerita tiene fijación de tiempo. Y tenemos la profecía de Josías Lich, que está allá en el conflicto de los siglos, en el capítulo, creo que es una profecía cumplida o luz a través de las tinieblas. Allí Josías Lich dice que, hablando del primer ay y del segundo ay, profetizó que el Imperio Otomano caería el 11 de agosto de 1840 y lo profetizó primero 2 años antes y después como unos 11 días antes, y exactamente en el día que él dijo, en el día que él profetizó, se cumplió que el Imperio Otomano se entregó a la protección de las naciones cristianas de Europa. Así que esa profecía de tiempo le dio poder al mensaje del primer ángel. Y aquí, en el verso 6, en la línea de la creación, vemos que este mensaje del primer ángel que vino acá en Génesis 1.3, que fue formalizado acá en Génesis 1.4, ahora va a recibir poder acá en Génesis capítulo 1, verso 6, y dice así: y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces, vamos a leer más. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces, desde aquí, desde el 6 en adelante, encontramos que el mensaje del primer ángel tiene poder. ¿Qué representa la semilla en la parábola del sembrador? Que salió a sembrar la semilla y una parte cayó en buena tierra, otra parte cayó en el camino, y etcétera. Entonces, el Señor allí nos explica que la semilla es el evangelio. Y cuando salimos a predicar el evangelio, como los discípulos que no salieron a predicar el evangelio sino hasta que no recibieran poder, que fue en el tiempo de el Pentecostés, hasta que descendió el Espíritu Santo y los vistió de poder, ellos salieron con el evangelio a sembrar su semilla. Entonces aquí, la semilla, aquí en Génesis 6, representa el evangelio, que es poder de Dios para la salvación del hombre.
Entonces, eso fue, y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Ahora tenemos, estos son, bueno, vamos a hablar de eso en esta parte. Génesis 1:14 es la llegada del mensaje del segundo ángel. ¿Y cuál es el mensaje que está allí en Apocalipsis 14? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Vamos a leerlo. Apocalipsis 14. El mensaje es: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces el mensaje del segundo ángel nos dice que ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y cuando nosotros estudiamos más acerca de lo que es el vino, encontramos que el vino de Babilonia son sus falsas doctrinas. Y aquí en la llegada del mensaje del segundo ángel, en Génesis 1:14 dice: y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días, y para años. Sean por señales o por hitos, o por señalizaciones. Y eso es lo que es nuestro movimiento. Es un movimiento desde Guillermo Miller para acá. Tenemos aquí estas señales, estos hitos, y todo esto son señales e hitos que representan el trato de Dios con los hombres. Cuando vamos de paseo a una ciudad que no conocemos y vamos por la carretera, tenemos que estar viendo las señalizaciones, porque si no vemos las señalizaciones, nunca vamos a llegar. Lo más seguro es que nos perdamos. Nosotros vamos de camino para la ciudad celestial y Dios dejó hitos, señalizaciones, y tenemos que estar relacionados con ellos para no perdernos. Pero llama mucho la atención que Génesis 1:14 dice: y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales para las estaciones, y para días, y para años. Así que dice que esas lumbreras sean por señales para las estaciones, días y años. Y dice más aquí en el siguiente verso: y sean por lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las estrellas son soles. Y los soles, la luna y el sol, forman los calendarios. El calendario lunisolar, por ejemplo. Ahí nosotros tenemos entonces, aquí se crea también, o sea, la luna y el sol, las estrellas son también señales y
He ahí que este movimiento tiene muy en cuenta, porque estas lumbreras, la luna y las estrellas y el sol, sean por señales para, dice acá, y sean por señales y para las estaciones y para los días y para los años. Entonces, cuando usted está leyendo allá los relatos bíblicos, resulta que dice, por ejemplo, vamos a buscar el libro de Esdras, a ver si tenemos allí Esdras. Cuando vino la línea de reforma de los 2300 días que empezaron en el año 457 y que pues encontramos allí en el libro de Esdras que dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino y lo puso por escrito diciendo, bueno, esa parte no es tanto, pero permítame un momentico para buscar la cita precisa. Voy a leer esta parte de aquí. Bueno, podemos leer Esdras capítulo 3, dice así: y cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, vamos a leer esta mejor. Y en el año segundo de su venida, a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yesua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años para arriba. O sea, está dando aquí unas señales que se necesita saber, o sea, que necesitan un calendario, que es en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo. Está hablando de año, mes, pero también cuando aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 de Ezequiel, dice también, habla de las señales de los días, de los meses, de los años, que para eso se necesita pues el calendario bíblico, y dice, y aconteció en el sexto año, dice Ezequiel 8, en el mes sexto, a los 5 días del mes, que estaba yo sentado en la casa de los ancianos. Entonces, esas citas de primer día, primer mes, quinto día, cuarto mes, primer día, quinto mes, primer día, séptimo mes, aquí estas citas son basadas en esas crónicas de la Biblia, pero que tienen un objetivo.
porque todo lo que quedó escrito en la Biblia tiene un objetivo de enseñanza para nosotros y son las señalizaciones que nos ayudan a entender los eventos en cada línea de reforma. Entonces, cuando dice acá en Apocalipsis 14, en Génesis capítulo 1, verso 14, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales para las estaciones y para los días y para los años. Allí entonces se está refiriendo a la creación del calendario bíblico. Pero también hay un mensaje ahí muy importante porque dice, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Ahora viene acá una pregunta, ¿qué serán las estrellas? Y según el estudio acá, las estrellas aquí son planetas. Y los planetas, este mensaje acá, como es el mensaje del segundo ángel, el mensaje del segundo ángel trae una advertencia contra Babilonia. Dice, ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y los planetas entran en algo que es llamado el zodiaco, que es una falsa doctrina de Babilonia. El zodiaco es una falsa adoración de los falsos adoradores y tiene que ver con los planetas. Y vamos a leer una cita que está en Judas, capítulo, pues Judas no tiene sino un capítulo, el verso 13. Judas, verso 13. Y dice así. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas erráticas, a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Esos son los planetas. Estrellas erráticas, pertenecen al zodiaco, siempre están, Dios puso esa ley que siempre están en movimiento, estrellas erráticas. Los planetas no tienen luz, entonces son las estrellas erráticas que de oscuridad, pero que también han sido utilizadas para la falsa adoración de Babilonia, que ha corrompido la creación de Dios, y ya ustedes han oído hablar del zodiaco y etcétera. Entonces, por eso este versículo que tiene que ver con las estrellas trae Génesis 1:14 en adelante, trae el mensaje del segundo ángel que fue hecho en el cuarto día. O sea, el cuarto día es Génesis 1:14 y allí tenemos el mensaje del segundo ángel. Y cuando leemos Génesis 1:21 al 23, allí se formaliza el mensaje del segundo ángel con todo lo que yo dije.
hasta el 23. Y dijo Dios: produzca las aguas criaturas que se muevan y tienen vida, y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Así que aquí se ha formalizado el mensaje del segundo ángel, porque vamos a leer Ezequiel, el capítulo 8. Tiene que ver esta amonestación contra Babilonia. Aquí Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Y Ezequiel 8 dice así: y aconteció en el sexto año, en el mes sexto. Ahí está usando el calendario profético. Aconteció en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judea estaban sentados delante de mí, y allí descendió sobre mí la mano del Señor. Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía como resplandor, como el color ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Así que este mensaje de Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, se formaliza aquí en esta parte, pues amonesta contra que ellos adoran a las criaturas que Dios creó en vez de adorar al Creador. Han hecho a Dios
en semejanza de hombre corruptible, y no solamente de hombre corruptible, sino han hecho ídolos de animales, de reptiles, de aves, de peces. De hecho, cuando vemos el líder del sistema romano papal, la mitra que él se pone en la cabeza, tiene como la cabeza de un pez, como la boca de un pez, porque ellos adoran al dios Dagón, que es un pez. Entonces, estos son las falsas, el vino de Babilonia, que han corrompido la creación de Dios y adoran las obras creadas en vez de adorar a Dios que las creó. Aquí tenemos la formalización de el mensaje del segundo ángel. La formalización del mensaje del segundo ángel la tenemos aquí. Aquí tenemos la llegada del mensaje del segundo ángel y aquí tenemos la formalización del segundo ángel. En Génesis 1:25, el mensaje del segundo ángel recibe poder. Vamos a leer Génesis 1:25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Pero como dijimos, Dios hizo todas esas cosas, pero ellos adoraron los animales, las cosas creadas, en vez de adorar a su creador. Así que en esta parte de acá, el mensaje recibe poder. Y aquí en Génesis capítulo 2, verso 3, llega el mensaje del tercer ángel. Pero como también, esto también es cierre del tiempo de gracia, y el cierre del tiempo de gracia aquí viene siendo en el día al fin del sexto día. Al fin del sexto día, porque al fin del sexto día, ¿qué hizo Dios al fin del sexto día? Y dijo Dios, esto no se ha corrompido, este propósito ha continuado. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Eso lo hizo Dios al final del sexto día. Entonces tenemos aquí los 7 días de la creación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el 7, después del tiempo que viene, que se acerca el cierre del tiempo de gracia, tenemos el séptimo día, que es el día de reposo, el día sábado, que está en Génesis capítulo 2, verso 3, y dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado. Eso es el día séptimo. Como todas las otras líneas de reforma, Dios tienen, después del cierre del tiempo de gracia, viene el 7, como en nuestra línea actual, cuando se cierra el tiempo de gracia, también vienen las 7 plagas postreras. Entonces, estas señalizaciones, que son la luna y las estrellas, son lo que también representa este movimiento que tiene estas señalizaciones. Por ejemplo, aquí las cartas de Samuel Snow, que cuando ellos tuvieron el chasco, Dios usó a Samuel Snow con las cartas y encontró que encontró cuando habían empezado más exactamente los 2300 años
y tiene allá esta parte que está en Esdras, primer día del primer mes, quinto día del cuarto mes, primer día del quinto mes, primer día del séptimo mes. Estas fechas dieron luz para los mileritas de que los 2300 días se cumplían el 22 de octubre de 1844, y desde ahí este movimiento usa todas estas fechas que son como el calendario, que son para los días, que son señales, y para los días, los meses y los años. Y esto también nos trae, en la próxima serie se explicará más sobre esto, que pues esto aquí hace paralela con la dedicación del templo, con el estudio de cuándo fue el verdadero día de la Pascua, que llega mayo 2, y el 22 de junio, que es el día de Pentecostés. Todo eso tiene que ver con ese calendario profético. Y luego la fecha que nos trajo hasta el 18 de julio, nuestro chasco, que fue 3 días antes de esta fecha, 21. Y el 18 de julio, por supuesto, es un símbolo del número 187. Y este 18 de julio fue 3 días antes, de esta carta de Samuel Snow. Así que este era el mensaje que quería compartir con ustedes, que el Génesis capítulo 1 es una línea de reforma. En las próximas series vamos a ver el capítulo 2, 3 y 4, y se va a ampliar más este estudio, porque si nosotros entendemos el principio, podemos entender también el fin. Y vamos a leer antes de terminar porque esta es la línea de reforma del Génesis, y todas las líneas de reforma son una expresión o una fase de esta línea de reforma, que es la primera, cuando Satanás se rebeló en el cielo y hubo gran oscuridad, porque la tierra fue hecha después de que Satanás cayó, y hubo gran oscuridad en la tierra, y la respuesta a Dios a esa oscuridad es esta línea de reforma. Y pues vemos aquí en esta línea de reforma cómo Dios desde el principio nos da luz sobre cómo la tierra sin Dios ha corrompido la creación de Dios y ha adorado a las cosas creadas por Dios, a las criaturas, en cambio de adorar al que las creó. Vamos a leer lo que dice acá, esta cita que está en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 25. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó,
porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo se conocen las cosas invisibles de él? Su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la fundación del mundo con las cosas que se ven. Con esas podemos discernir las cosas invisibles de Dios, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y aves de cuadrúpedos y reptiles. Así que, como vio Ezequiel, tenían dibujadas en las paredes aves, reptiles, toda clase de animales, y allá les incensaban. Así cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible y aves de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Esto lo encontramos en Romanos 1:26. Las notas, por supuesto, las van a encontrar en la parte de abajo del video. Y pues vienen una serie de estos estudios. En los siguientes estudios se aclarará más. Yo supongo que todos no van a entender acerca de estos hitos del primer día, estas señalizaciones que son las que tenemos en este movimiento, porque son estudios proféticos avanzados. Muchos no entenderán sobre el 18 de julio. Y el 18 de julio es un chasco que se repite como fue el chasco de los mileritas, y que Dios lo permitió porque, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que era necesario que nuestra fe fuese probada. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y los comentarios dicen: los que se confunden, en su comprensión de la palabra, que no logran ver el significado del anticristo, con seguridad se pondrán del lado del anticristo. No hay tiempo ahora para que nos asemejemos al mundo. Daniel está en su heredad y en su lugar. Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Si se interpretan mutuamente, dan al mundo verdades que cada uno debe entender. Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en los últimos días. El Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Está por castigar a las entidades religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que les ha sido dada.
El gran mensaje que combina los mensajes de los tres ángeles, porque aquí tenemos los mensajes de los tres ángeles, y como dije antes, o lo he dicho en otros estudios, los mensajes de los tres ángeles es un proceso de prueba profético en 3 pasos que tiene una combinación de 3 y 1, que es el mensaje. Los 3 son el primero, segundo y tercer ángel, y el 1 es el mensaje de Apocalipsis 18. Vi descender del cielo otro ángel que iluminó la tierra. Hay oscuridad, ilumina la tierra con su gloria. Y esa iluminación de la tierra con su gloria es la combinación de los 3 mensajes, como dice acá. Y dice: el Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Está por castigar a las entidades religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que les ha sido dada. Imagínense, desde la fundación del mundo tenemos estas verdades. El gran mensaje que combina los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero debe ser dado al mundo. Este debiera ser el propósito de nuestra obra. Los que verdaderamente creen en esto, en Cristo, estarán de acuerdo abiertamente con la ley de Jehová. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo, y debemos hacer que sea visible nuestra conformidad con la ley de Dios observando el sábado. Él ha de ser señal de la distinción entre el pueblo de Dios y el mundo. Pero quiero leer exactamente acá. Bueno, acá dice: la sociedad clasificada en 2 clases. Toda la sociedad está clasificada en 2 clases, 2 tipos de adoradores: los obedientes y los desobedientes. ¿En cuál de esas clases seremos hallados? Hay una parte que está acá, porque estaba hablando de este chasco, que es una repetición, porque por eso dice que el trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. Los movimientos de antaño, para nosotros la línea milerita concuerda con los de Ogaño, con los actuales, y vemos que los mileritas tuvieron un chasco allá en antaño. Pues nosotros tuvimos también que pasar por ese chasco, y Dios lo permitió, porque dice acá, este que estaba leyendo está en Primera de Juan 2, son los comentarios de Primera de Juan 2:18. Y eso está, lo que leí, está en manuscritos 10 de 1900. Y acá esta que voy a leer está en también manuscritos 59-1900. Y dice así, no la voy a leer toda, es una parte nada más. Dice: la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que deben ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. Entonces, la fe nuestra tiene que ser probada, y hay un chasco, y como los mineritas tuvieron un tiempo de tardanza, nosotros también estamos teniendo el tiempo de tardanza, como ya lo he dicho en otros estudios, para que revelemos cada uno nuestro verdadero carácter, y si hemos de tener fe firme en todas estas verdades que han sido dirigidas por Dios, o muchos ya no van a estar en estas verdades, no van a estar en esta firme plataforma,
y van a rechazar estas verdades. Entonces, esos mensajes, del primero y segundo ángel hacen una división, como explicamos aquí todo esto en la línea de reforma del Génesis, una división, un proceso de prueba en 3 pasos que hace una división, una separación que produce 2 tipos de adoradores, los verdaderos adoradores y los falsos, que es tanto lo mismo como el mensaje del pescador que fue a pescar y echó la red y sacó todo tipo de peces, que eso es lo que hace el Evangelio, reúne todo tipo de personas en la iglesia. Pero estos mensajes del primero, segundo y tercer ángel hacen la separación de los verdaderos adoradores y los falsos. Son cuando llega el fin del mundo, entonces se separa el trigo de la cizaña también. Bueno, hasta aquí traje este estudio. Habrá cosas que, como les digo, no podrán entender. Vamos a seguir los estudios y hagan preguntas, suscríbanse al canal y pongan sus comentarios en la parte de abajo, que nosotros, por supuesto, vamos a leer los comentarios y vamos a contestarles todas sus preguntas, porque es una serie de estudios y va a venir incremento de conocimiento, y pues espero que sea para la honra y la gloria de Dios y la salvación de muchas almas. El Señor los bendiga. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, muchas gracias por permitirme poner en el registro público este estudio. Sé que estaba contenta con la luz de este estudio, pero me sentía también con desánimo, porque lo mirarán muchas personas que pues no han tenido experiencia con los mensajes anteriores, con los estudios anteriores, y pensaba que no podrán entender, pero pues lo pongo todo en tus manos para que tú guíes las personas para que puedan entender, y que las siguientes series me des poder del Espíritu Santo para hacerlos más claros y que puedan entender, y que sea para la honra y tu gloria y para la salvación de muchas almas. Quédate con todos nosotros, ten misericordia, líbranos de esta crisis que estamos viviendo, la última crisis. Ayúdanos a apartarnos del pecado y a estar a los arrepentidos y aborreciendo el pecado a los pies de Jesús y bajo la protección de sus santos ángeles, que son nuestros aposentos a los que tú nos mandas entrar y cerrar detrás de nosotros las puertas hasta que pase tu ira. Y ayúdanos, ábrenos puertas en el Evangelio para que podamos traer muchos dentro de estos aposentos. Danos cada día uno más. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén.